Pese a la tragedia, Colo-Colo cumple 100 años y en este capítulo de Camarín 90 armamos el 11 ideal de la historia de Colo-Colo. Bienvenidos a Camarín 90. Capítulo de Camarín 90, señoras y señores, un aplauso, partamos con ganas. Antes de empezar, decir que este capítulo estaba también planificado para que estuviera nuestro querido Premio Nacional de Periodismo Deportivo, Cristian Arcos. Por razones de fuerza mayor, no va a poder estar con nosotros, pero saludo inmediatamente a quien está con nosotros por él, el señor Renzo Lubeche, acá a mi lado izquierdo. Un aplauso para Renzo. Vamos a estar hablando de Colo-Colo y tenemos un invitado especial también por ser el aniversario de Colo-Colo, el centenario. Una persona que puede hablar de Colo-Colo desde la punta de su pelo hasta la punta de su pie. Señor Edson Figueroa nos acompaña con nosotros acá. Hola, un aplauso. gusto. Feliz Edson, de estar acá. ¿Cómo estás? ¿Bien? Estar bien en estos días es medio complejo, pero el centenario sigue, el fútbol sigue y hay que darle estas miradas positivas sin dejar los análisis afuera de todo lo que hemos hecho durante estos días, pero me parece una linda instancia armar un equipo centenario de Colo-Colo y qué mejor que con ustedes. Sí, vamos a estar haciendo precisamente eso, elegir al 11. Es muy difícil. Han pasado figuritas y figurones, sí, ídolos por todos lados y hay que armar solamente 11. Renzo, ¿es difícil hablar del centenario de Colo-Colo? Por supuesto, con todo lo que pasó, sale a la luz, entre comillas, muchas realidades que tenemos acá en nuestro país. Hay muchas aristas, todas relacionadas, todas envuelven lo que sucedió previo a lo que fue el partido entre Colo-Colo y Fortaleza por Copa Libertadores. Creo que es un tema muy delicado, que las autoridades tienen que saber elegir con pinzas las decisiones que van a tomar a futuro, cómo van a prevenir ciertas cosas y cuáles son las medidas que van a tomar con las personas involucradas y con todo lo que conlleva eso. O sea, es complejo y lo principal, y aquí yo creo que Edson quizás tiene la palabra más precisa, es cómo queda o cómo se siente el hincha de Colo-Colo que esperó no solamente el año pasado, porque bueno, la cuenta viene desde el año pasado, pero sabiendo que el centenario iba a ser hoy, como el 2025, y que pase esto a ¿qué? 8 días, 9 días de la celebración o una de las celebraciones más importantes quizás del fútbol chileno. Sin duda, porque Colo-Colo tiene algo particular y que muchas veces se diferencia de otros clubes del país. El 19 de abril es por sí solo una fecha muy esperada año tras año. Claro. Y hay un montón de actividades que se realizan en torno al aniversario de Colo-Colo. Muchas institucionales, donde se hace la romería del cementerio, se entrega el premio Raúl Prado Cavada, muchas cenas que se van realizando, y otros que organizan los hinchas y las distintas filiales de Colo-Colo. Entonces, no es una fecha cualquiera históricamente. Sí. Desde siempre, el 19 de abril está muy marcado en el colocolino. Y el centenario era algo muy especial, pero hoy, y me parece perfecto, no veo a nadie con el ánimo de festejo por lo que ocurrió, porque una celebración no se puede poner por sobre la vida, y lo que ocurrió hace algunos días fue una tragedia y murieron 2 personas, y 2 personas de muy temprana edad también. O sea, ¿por qué en nuestra sociedad tiene que morir una niña? Para mí a los 18 años sigue siendo una niña. Yo estoy de acuerdo. Por mi edad, una niña de 18 años y un niño de 12 o 13, ya me confundo cuál era la edad. Y en las circunstancias que esto ocurrió, me parece primero que ojalá se investigue hasta el final las circunstancias de esto, por qué ocurrió, y luego que el hincha en estas fechas tan especiales también empieza a analizar los comportamientos y que este tipo de situaciones no pueden ocurrir nunca más. De hecho, ya estaban cambiando el concepto de la celebración de celebrar a conmemorar, ¿no? Porque de dulce y a gras va a ser este sábado 19, que creo que recojo mucho lo que decías, que es una fecha que ya funciona, aparte, ¿no? Que tiene como las teles, la tele hace notas y se hacen artículos año tras año, cosa que, sin faltarle respeto a los demás equipos, obviamente, del fútbol chileno, pero que no ocupan ese espacio en la agenda, en los aniversarios, como es Colo-Colo, a propósito también del sentimiento popular que dice tener y que también se representa sabemos, el equipo más seguido de Chile, no solamente en hinchada, en redes sociales, en todo lo que sea como atención al público, Colo-Colo genera esa diferencia. Por supuesto, la realidad es que Colo-Colo, yo creo que con todo esto obviamente se empañó el aniversario. Son 100 años que la verdad es que inolvidables desde lo deportivo, pero con todo lo que ocurrió últimamente, me parece que lamentablemente, y vuelvo a reiterar, que se empaña toda esta celebración por lo que dijo Edson. Los ánimos no son los ideales, no van a volver a ser los ideales durante un buen tiempo, y vamos a ver cómo todo esto va mejorando con el tiempo, cómo se arregla.
Pero yo creo que lo que tiene que, en este caso, servir todo lo que sucedió, como lo dijo Edson, no tenemos que esperar por qué tiene que fallecer gente para que se tomen medidas, para que reaccionen los que tienen que reaccionar, pero esperemos que ellos... Para que reaccionemos, perdón que te Sí, interrumpa. Para que porque reaccionemos. Yo creo que los medios también tenemos que hacer un mea culpa Hay una cosa de, general, sí, de es verdad. todo lo ocurrido. A mí, perdón, pero el circo mediático que se hizo post lo ocurrido, mostrando a unos sujetos en el metro que eran 10, 20 más que no, y que eso no se pueda controlar, que eso se haga viral, que se den horas de pantalla a ese tipo de situaciones, también me parece una tontera. Y creo que nosotros, desde el lugar que tenemos, de la responsabilidad que implica esto, estar detrás de un micrófono, también en la generación de contenidos tenemos algo que decir y mucho que aportar. Sí, en eso estoy de acuerdo. Como que también vende ver a la gente haciendo desmanes, vende, y de repente son grupos pequeños. Y... Es que si no podemos controlar eso, ¿qué vamos a Exacto, controlar? Exacto. Porque yo veía, estaban los carros policiales atrás, estaba un grupo de periodistas, otro grupo de fotógrafos, y esto no los voy a llamar niñitos, pero estos individuos estaban ahí, casi era un juego, y era entretenido para los medios y era entretenido para ellos. ¿Pero qué controlamos? ¿Qué generamos desde ahí? Sí. Claro, al final, ¿de dónde se toman cómo se toman las decisiones? ¿Desde dónde viene el concepto? La palabra control ha sido demasiado mencionada en estos últimos 4 o 5 días. Sí. En el fondo, como esa es la gran pregunta. ¿Cómo se genera control de estas situaciones? Antes de pasar al 11, recordarles suscribirse a cada minuto 90, suscribirse a nuestro Instagram, nuestro TikTok, seguirnos en YouTube también. No cuesta nada poner la campanita para las notificaciones. Y también en Zapping Sports. Nos vemos también en Reino Fútbol y también acá en Camarín 90. Dicho lo dicho, hecho lo hecho. A la cancha, señores. Armamos un 11 histórico. Vamos a armar parte por parte. Acá a Edson le correspondía delantera. A Cristian, como ya decíamos, no puede estar presente, pero Renzo tomó la batuta con el medio campo y a mí me tocó arquero y defensa. Para no alargar tanto con arquero y además defensa, íbamos a estar 4.000 horas. Dicho eso, el 11 histórico de todos los tiempos de Colo-Colo va a empezar a aparecer en nuestra pantalla. Hay hartos nombres que evaluar. Sí, yo necesito un contexto. ¿Cuántos días, cuánto tiempo nos demoramos en poder armar todo esto? Porque son 100 años que se van a cumplir en Colo-Colo, son muchos planteles históricos, muchos jugadores fuera de serie que pasaron por el equipo otra y pregunta. es complicado. ¿Cuáles son los parámetros para definir esto? Eso, mira, la gracia de no poner parámetros es que se puede pelear. Y acá hicimos eso a propósito. Porque yo puse los míos, cuando elegí los 3 dije, ya, cantidad de partidos. No puede ser un jugador que haya jugado muy poco tiempo en Colo-Colo que sea parte de este ranking. Por ejemplo, Iván Zamorano, carrera espectacular, de los mejores de la historia del fútbol chileno. Pero para mí en el equipo, en el 11 estelar de los 100 años de Colo-Colo, no tiene cabida. Me pasa jugó lo muy mismo. poco, jugó nada. Tiene que ser un emblema de Colo-Colo, Además, más allá de que haya Arturo Vidal y jugado. Claudio Bravo entran en ese debate. Exactamente. Jugaron muy poco también. Jugaron muy poco Sí. también. No así otros jugadores que quizás no tuvieron las mismas luces en selección o en clubes, pero que dentro de Colo-Colo son reconocidos como grandes ídolos, ¿no? Tal cual. A ver, no, voy a dejar una pregunta. Iba a dejar una pregunta, pero lo voy a tirar al final, porque es mejor hacer el análisis primero con el equipo y no antes de nombrar estos nombres. Nadie va a quedar contento con esto. Nadie va a quedar contento. No, Porque esto responde a gustos personales. Exactamente. Y la invitación es precisamente a que las personas, los jugadores que no están, los jugadores que faltan, el por qué, lo dejen en los comentarios. Minuto 90 es con ustedes siempre, con la gente, así que eso. Lo dijo Renzo, hay muchas como alineaciones históricas en Colo-Colo. Claro. Demasiadas. ¿Cuál, por ejemplo, sería una de las más importantes para? Porque eso también se habla. Equipos que, por ser equipo completo, es el mejor quizá equipo de Colo-Colo. Uy, bueno, a ver. Desde el conocimiento histórico, me tocó aportar en un libro que se está generando ahora por el centenario también. Sin duda, el equipo del 1925 tiene que estar. Ya. Claro, por ser el equipo fundador, por ser el primer y 11. no solo eso, porque parten la gira y el campeonato y terminan llamándose los Invencibles. Era un equipo que le ganaba Sí, a todos. y sale campeón. El equipo del 41, con la revolución de Franz Platko, que es campeón invicto del fútbol chileno, para mí tiene que estar. Sin dudas, el Colo-Colo 73, que llega a la final de la Copa Libertadores. Y Más que el Colo-Colo 72 que sale campeón, es que la campaña internacional cambia todo. cambia todo. Sí, Y te da además un que ese peso Colo-Colo específico. le robaron. Ese Colo-Colo, bueno, es una gran... Da bueno, para otro programa. Da para Está otro comprobado, da programa, para otro pero, programa. pero absolutamente. O sea, esa podría ser la segunda, pero a la vez la primera Copa Libertadores de Exacto. Colo-Colo. Y para quienes vieron jugar a ese equipo, que cuando yo era chico estas cuestiones me dolían en las conversaciones con mi papá, decía,
Sí, pero este Colo-Colo 73 es mejor que el del 91. Ese es un debate eterno. Sí, es un debate muy eterno. Futbolísticamente. Bueno, y dicho eso, el del 91 no puede estar. O sea, tiene que estar. Claro, no puede faltar. No puede faltar, eso es lo que quise decir. Después el del 2006, que también llegó a una final de una Copa Sudamericana. Que no tiene logros internacionales, pero que es muy recordado porque y que era jugaba muy bien. espectacular en la cancha. Y que es más reciente también. Me basa en lo personal, yo no he jugado los anteriores, más si el del 2006, entonces tengo mucho más fresco a todos esos referentes. Vamos ahora sí con las imágenes del 11. No quiero ni pelear. Ahí está. En el arco, Roberto Rojas, Mario Galindo, Leonel Herrera, Lizardo Garrido, Humberto El Chita Cruz. Al medio, don Jaime Pizarro, hoy ministro del Deporte, Francisco Chamaco Valdés y Matías Fernández. Y arriba, Carlos Caselli, Esteban Paredes y Marcelo Pablo Bartichotto. Ahí está el 11 que eligió este programa. Vamos a ir desmenuzando de a poco. Partamos con el arco y la defensa. Roberto Rojas. A mí me pasa con Roberto Rojas que hay otros grandes candidatos. Misael Scuti siendo yo creo que uno de los más probables a no ser, si no era Roberto Rojas. Pero Roberto Rojas es tan buen arquero que me cuesta no ponerlo como el mejor de Colo-Colo, porque siento que no es uno de los mejores porteros de Colo-Colo, sino un portero de la historia de Chile. Sabemos, maracanazo aparte, ¿no? Pero que no es con la camiseta de Colo-Colo. No. Yo creo que ese es un parámetro súper importante para considerarlo. Claro, Roberto Rojas como jugador de Colo-Colo no se mandó nunca un cagazo monumental, Claro. por decirlo de alguna forma. Si no es Roberto Rojas, ¿quién? ¿Misael Scuti puede ser? Sí, Scuti entra en esa discusión. El Gringo Neff podría ser. El Gringo Neff. Daniel Morón por el logro. Daniel Morón por el logro. Sin duda, creo que ahí están los arqueros de la historia de Colo-Colo, pero yo en esta estoy 100% de acuerdo contigo. Fue tema de discusión también cuando había que elegir 100 jugadores. Algunos decían, sí, pero él tiene una mancha histórica, pero es el mejor. Es que ese es el punto. Y no mencionamos a Claudio Bravo. A propósito de esto de la cantidad de partidos, no mencionamos a Claudio Bravo. Tremendo arquero, pero Sí. Él partió en Colo-Colo. Estaba Sí. comenzando, no era el arquero hecho que vino A pesar después. de estar en el plantel campeón en la quiebra, tampoco tuvo mucha participación antes del 2005, 2004. Claro. Ahí agarra la camiseta de titular. Y eso y más encima, Claudio Bravo tiene un icónico momento, ¿no? Como en el penal de Candelo, del campeón, etcétera. Maravilloso momento. Que es un maravilloso momento, pero no alcanza como a compensar años y años de carrera. Sí, bueno, y dentro de todo yo tampoco dejaría fuera de todo este podio que estamos mencionando los arqueros a Justo Villar. O sea, lo que hizo Justo Villar después de todo esto, que sabemos que es más reciente la historia, yo creo que justo, aparte del Tigre Muñoz, hasta ahí hemos llegado así como con los grandes y buenos arqueros de Colo-Colo. Pero el Tigre está lejos de estar dentro de los grandes arqueros de Colo-Colo. Pero lejos. Pero yo lo vi jugar y para mí ganaba partidas solo. Pero ese es un buen debate. Y en general me gusta este cruce generacional también. Sí, es interesante Como- porque el Renzo, hay muchos que no vi. Bueno, hay varios que yo no vi, yo no Yo la sé mitad papa del de libro no lo vi. historia. No, porque pero mira, respecto a lo de los arqueros, porque Justo Villar nos dice, ¿cuál es el campeonato que uno recuerda que Colo-Colo ganó por Justo Villar? Está lo de la 30, que fue un título Sí. importante. Pero uno va al título del 86 de Colo-Colo y esa final con Palestino, o sea, la tajada con dedo fracturado, el cóndor roja abajo, tiene es emblemática. Es la final, es el título. Sí. Que ahí podría entrar lo de Claudio Bravo, que insisto, para mí no está en esta discusión, pero esa atajada a Candelo termina siendo histórica. emblemática. O Morón, la campaña del 91, cuando se hace el recuento del partido más difícil, que es con Universitario de Lima y la atajada a Balán González abajo, te deja Morón ahí, que son instantes. El otro era extraordinario. Para mí, si hablamos de nociones técnicas, Renzo, de los mejores arqueros que yo vi, es más, lo pongo por sobre Morón en cuanto a calidad, es Justo Villar. Pero del mejor arquero de Colo-Colo creo que engloba otras cosas. Sí. Ah, sí, por supuesto. Avancemos, porque tenemos harto que revisar. Lizardo Garrido, Chano Garrido y Leonel Herrera, dos centrales que justo además son de los jugadores que tienen más partidos por Colo-Colo. Me quedó fuera Margas, que creo que tuvo una muy buena carrera, además de Colo-Colo, pero creo que aquí me decidí por lo que hicieron en Colo-Colo. Margas llegó a jugar al West Ham, digamos. Pero creo que más identificado con la camiseta de Colo-Colo lo veo al Chano Garrido. Por la cantidad de partidos que jugó, por el récord que tiene, digamos, y porque además levantó todos los títulos que sabemos que levantó, entre ellos la Copa Libertadores, no me acuerdo cuántas Copas Chile y torneos nacionales eran, pero son casi 15 títulos con la camiseta de Colo-Colo. No, el Chano tiene que estar. El ¿Sí? Chano tiene que estar en cualquier equipo de Colo-Colo. Ahora a los más viejos le podríamos hacer la pregunta si era mejor lateral derecho o mejor central. Sí, que tenía esta dos Él comenzó como lateral. Sí. Pero para mí, de lo que yo vi, además, en el momento que llegó Mirko Yossi, que lo hace jugar de líbero, que era una posición media desconocida en el fútbol chileno, para mí, en el fútbol chileno, Ronald Fuentes y antes el Chano Garrido, los mejores que vi. El Chano era extraordinario, un tiempista
Y el Chano tiene mucho de la identidad colocolina. Cuando uno habla de Colo-Colo, el Chano Garrido está ahí. Sí, yo creo que por eso también de repente quizás han aparecido mejores defensas. Chano Garrido muy bueno, pero que también tiene este plus de ser un emblema colocolino. Yo creo que eso también ¿Cuál es el mejor que viste tú? De los centrales que yo he visto en Colo-Colo. Obvio. Julio Barroso. Julio, Pero por un tema generacional. pero es súper y importante. Miguel Rifo. Porque siento que Julio Barroso, sobre todo por la carrera que tuvo, también se terminó erigiendo como uno de los modernos líderes colocolinos. Yo creo que Julio Barroso además rompe un esquema. Porque uno dice, ¿quién es el mejor central extranjero de la historia de Colo-Colo? Saquemos a Julio Barroso, ¿quién es? Cuesta mucho encontrar. Sí, cuesta mucho encontrar. Cuesta mucho encontrar. Entonces, Hay ahí tiene una gracia. Sí, Scotty para mí. No, pero Colo-Colo no hizo nada. Era el seleccionado uruguayo extraordinario. Avancemos. Leonel Herrera, hagámoslo más rápido por cada uno. Tiene que estar. Sí. Uno de los más importantes centrales, no solamente de Colo-Colo, sino del fútbol chileno. Y, a riesgo de equivocarme, comprobar el dato, el segundo con más partidos en la historia. Patitas con sangre, como le decían. Patitas con sangre. Mira, Esteban Abarzúa es uno de los mejores escritores para mí en torno a Colo-Colo. Y acaba de lanzar un libro maravilloso. Su ídolo, es Leonel Herrera. Una persona que está empapado en la historia de Colo-Colo. Sí. Leonel Herrera. Yo no lo vi jugar, pero para mí tiene que estar. Sí. Humberto Chita Cruz, un histórico también de Chile, un histórico también de Colo-Colo. Hay pocos laterales. En general, lateral, una posición que no tiene tantos referentes. Chita Cruz, uno de ellos. Me da rabia, estoy muy de acuerdo contigo. Ahora, no venía a estar tan de acuerdo. Para los que están viendo esto y son de generaciones más nuevas, el Chita Cruz antes tenía el pelo negro. Sí, Chita Cruz tenía el pelo negro. Oye, es buena esa. Pues ¿sabéis qué? Yo siempre me pongo a buscar quiénes son los mejores laterales izquierdos y me cuesta. Tal vez Chupete Ormazábal podría estar ahí. Podría ser. Chupete que marcó una época. Y después nos podríamos saltar a la época del Murci Roja. Es que claro, aparecen los Murci Roja, los Coca Mendoza, y a mí se me mete también... O el Coca juega por la derecha mayoritariamente. Mira, me van a funar por todos lados. A mí me pasa que Gabriel Suazo tiene algo que decir. ¿Por qué? Porque siento que en una situación muy compleja para Colo-Colo no solamente fue capitán, sino que fue un referente a temprana edad de lo que hizo. Me pasa que es muy reciente y su carrera no ha terminado. A mí me cuesta evaluar esas cosas, pero... Sí, es difícil cuando son muy recientes. Sí. Pero al menos del milenio, Bosellur también marcó época. Bosellur igual es importante. Pero lejos de estar en la importancia histórica de Colo-Colo. Sigamos. Mario Galindo. Por la derecha. Nada, poco que decir. Tremendo lateral. Yo lo debato con el Coca. ¿Sí? Sí, que el Coca gana la Copa Libertadores y es extraordinario. Pero también vuelvo a estas Y conversaciones. ganó un reality. ¿Cuántos reality tiene Mario Galindo? Que eso no lo tiene Mario Galindo. No, aquí vuelvo a las discusiones, a las conversaciones con mi papá, es extremadamente futbolero. Y dice, yo vi a Mario Galindo y cambió el fútbol para mí. Era un lateral que ganaba línea de fondo, era un lateral que llegaba al gol, que a veces hacía goles sin ángulo, que además tiene estas cuestiones que le gusta al colocolino, que jugaba con las medias abajo, era como distinto, era un irreverente de la época. Claro, es el referente del lateral derecho de la época, entonces es difícil hacer estos cambios, insisto. Sigamos, medio campo. Jaime Pizarro. Tremendo volante de Colo-Colo, padre de uno de los volantes actuales, figura de Colo-Colo además, ministro del deporte, fue director técnico campeón en la quiebra con Colo-Colo el 2002. Imagínense lo que tenía que hacer los malabares y lo otro también, cómo contener un plantel donde tenías un equipo que tenía deudas, que en algún momento pensaron incluso en vender el Estadio Monumental y que como jugador, bueno, ganó todo con Colo-Colo. O sea, indiscutible para mí Pizarro en el medio. Yo te voy a contar una historia, Renzo. Tú que eres más joven. Ya, eso. Yo también soy joven, ¿por qué me dejas fuera? Me gusta escuchar eso. Es que tu análisis ha sido como más histórico. Entonces, el Renzo siempre ha puesto la actualidad presente en este programa. La necesaria actualidad. Era una época, para que lo sepan los más chicos, que los jugadores prácticamente hacían su vida en el club. Entonces, uno no estaba acostumbrado a las transferencias. Jaime Pizarro, uno iba y estaba siempre Jaime Pizarro en la formación de Colo-Colo, porque además no se lesionaba nunca. Y un día llega la noticia que se va de Colo-Colo y se va a Argentinos Juniors. Y era un partido un día de semana, que yo por colegio la norma era que yo no podía ir a un partido día de semana. Y se va Jaime Pizarro. ¿Y eso en qué año fue? 93, si mal no recuerdo. Okay. 93, 94 me parece. Y me puse a juntar monedas de una alcancía, no me alcanzó, no pude ir al estadio. Pero en el minuto que Jaime Pizarro deja la cancha, yo me puse a llorar. Era tu ídolo de infancia. No necesariamente mi ídolo, pero era el símbolo que marcaba mucho. Sí. O sea, Jaime Pizarro fue muy importante en el momento. Sí, totalmente. Aquí Matías Fernández. Siempre pasa algo, Matías. Siempre pasa algo. No, pero nada que decir. Matías Fernández yo creo que ha sido el último gran jugador de Colo-Colo distinto dentro de la cancha. Creo que después de él no ha venido otro jugador a vestir la camiseta de Colo-Colo
al nivel de la distinción que tenía él dentro de la cancha, sobre todo lo que hizo en el 2006, que era un jugador distinto, año con extraordinario. cachaña, con lujito, con goles de tiro libre, de media distancia, de larga distancia también. Lo que te generaba también, en este caso para los rivales, que un marcaje personal de 1, 2, 3 defensores a veces y no lo lograran parar. Creo que el que más se acerca a Matías Fernández, pero por un tema de ser distinto, fue Pablo Solari un rato, pero no, se fue de Colo-Colo. No. A mí me pasa con Matías Fernández, de los pocos jugadores que yo digo, ¿sabes que estuvo 3 años en Colo-Colo? 4 años en Colo-Colo. Y es suficiente por lo que hizo para estar en el 11. O sea que no está Cristian, me habría encantado conversarlo con Sí, él. podemos pelar a Cristian, todo lo que sea. Lo podríamos llamar. No, es que no está Cuacuá, perdón, Ormazábal, no está Mario Moreno. Cuando yo menciono a Cuacuá, yo no lo vi, pero por ejemplo yo conversé con Chamaco Valdés, que lo alcancé a conocer, conversé con Jorge Toro, extraordinarios jugadores de Colo-Colo, Sí. que perfectamente, bueno, Chamaco está, el otro podría estar en este 11. Sí, Chamaco está, por eso no lo consideramos también. Viene bien. Y me decían, es que Cuacuá era el mejor, que Cuacuá era extraordinario, era mejor que nosotros. Entonces, esos análisis tienen mucho que ver. Pero yo, desde lo que he visto en mis 45 años ya, yo con la camiseta de Colo-Colo no vi a un jugador que en cancha marque tanta diferencia como marcó Matías Fernández el año 2006. Creo que era extremadamente demasiado. distinto, Sí. extremadamente bueno. Y eso yo creo que es lo que más. Quizás una buena. Pero me gustaría este debate. Yo creo que Cuacuá tendría que estar. Sí. No sé si el Cuacuá Mati, puede ser el cuarto volante. pero en el fondo, yo, que faltó. desde lo que lo disfruté, no puedo también dejarlo fuera. Es demasiado. Fue demasiado bueno. Bueno, Sí. y el tercero, indiscutible, ¿no? Por Chamaco Valdés. supuesto, Francisco Chamaco Valdés, que aparte que es el segundo goleador histórico del Sí. fútbol chileno, que lo superó Esteban Paredes el año 2019. Pero hay que considerar que, bueno, Francisco Chamaco Valdés, yo creo que se acerca a Matías Fernández, pero como es mucho antes, nadie de los Es que hoy en día difícil están vivos, compararlo. que lo haya visto No. jugar, pero yo sé que Chamaco, por relatos de mi abuelo, que en paz descanse, era un total distinto. No, pero es que cuando hablamos, es el segundo goleador de los torneos nacionales después de Esteban Paredes. Por algo es. No, es que además. Y fue el del primer récord. no estamos hablando de un delantero, estamos hablando de un medio. 10. Estamos hablando de un mediocampista. Sí. Entonces, esa capacidad goleadora, a nuestra generación, vuelvo a esta historia con los viejos, porque también uno rabiaba. Cada vez que aparecía un crack en Colo-Colo, la respuesta era, y esto está en libros, esta frase, es que tú no viste jugar a Chamaco. Sí. Eso aparecía siempre. Entonces, eso habla de que este era extraordinario. Y está dentro de los ídolos más grandes de la historia. Por Sí, lejos, o sea, por lejos. tiene una estatua en el Estadio Monumental. Eso ya dice todo. Sí, y hay solamente 3, bueno, 2 jugadores que tienen una estatua. Delantera. Y aquí la palabra es de Edson. Primero, Marcelo Pablo. Sí, me tocó a mí. Ojo, que lo puse por la izquierda. Sí. Ustedes saben que Marcelo Bartichotto, en todos los clubes donde jugó, utilizaba la camiseta número 11, Menos. menos en Colo-Colo, que utilizó la 7. Y quedó esta frase del 7 del pueblo, etc. Sí. Y en Colo-Colo jugó por la derecha y por la izquierda. Ganó muchos títulos en Colo-Colo. Desde que llegó, 89, 90, 91, 93, 96, 97, 98, la Copa Libertadores, Copa Chile. O sea, son muchos los títulos y siendo importantes. Porque a lo mejor, si analizamos la Copa Libertadores del 91 en particular, el Pato Yañez era mejor que Bartichotto a lo mejor. Claro, en términos de cuánto aportó al equipo para la campaña. Pero en cuanto a años, en cuanto ya lo que representa, Barty representa mucho al colocolino. Para mí, Barty tiene que estar en este equipo. Y ha sido una de las temas, hablando del centenario, de que ha sido quizás poco invitado a las ceremonias del centenario. Ya acá uno deja fuera a Mané Ponce, que era extraordinario. Dejó afuera a Juan Carlos Orellana, el zurdo de Barranca, que tenía una cuota de gol también extraordinaria. Sí. Vino el loco Houseman, campeón del mundo, a jugar por Colo-Colo. Pero creo que el tiempo, los logros y lo determina. Porque además era muy bueno. No es como que solamente estuviera ahí. Además era muy bueno. Sí. Bartichotto. Paredes. No. Aquí también se puede hablar porque ¿por qué Paredes? ¿Solamente por el récord? O sea, fueron muchos años en Colo-Colo. Yo creo que es el ídolo de la última época. Sí. De los niños en Colo-Colo, lo que marcó. Ganaba clásicos solo. Ganaba clásicos solo. Ganaba desde la previa, cuando dijo el domingo voy a hacer el mejor gol y le pregunta, no sé qué periodista fue, pero le dice, ¿y qué pasa si pierden? Es que no vamos a perder. No vamos a perder. Lo que transmitía, ese año, sin embargo, o sea, sin ir más lejos, llega y ¿qué camiseta va a usar? La 30 porque es la estrella que vamos a bajar. 2014, claro. Voy a hacer mínimo 15 goles. Es el goleador del campeonato, baja la 30, pasa a ser capitán de Colo-Colo después. Un tipo que es fundamental. Yo solamente voy a decir de Paredes que a mí me quedó claro que el tipo era bueno, porque yo lo conversaba mucho con mi abuelo que era fanático de Esteban Paredes, porque decía que Esteban Paredes se notaba que tenía el pie chico, porque le pegaba muy fuerte a la pelota y le pegaba bien. No tengo idea cuánto calzará Paredes, unos 40, 39, 41, qué sé yo.
Pero a mí me quedó claro y ahí dije, no, Esteban Paredes es entero bueno. Lo vi en vivo cuando engancha a Rafael Vaz en el Estadio Nacional. Qué golazo. 2018, lo vi en vivo. Qué golazo. Y quedé con la boca abierta y dije, entero bueno. Por no decir, bueno, entero bueno. Muy bueno. Es que hubo momentos donde de verdad el gran jugador de Colo-Colo es verdad. Por temporadas Y hay, fue hay Esteban grandes Paredes. goleadores. Por ejemplo, el Negro Ahumada, extraordinario en el Colo-Colo 73. Yo no dejo en mi equipo a mi ídolo. En mi equipo no ¿Tu está ídolo mi personal ídolo. cuál es? Rubén Martínez. Rubén Martínez. Yo, Ahora, otro de los candidatos a ser el gran 9 de este Colo-Colo. es más, yo creo que en esa comparación de jugador a jugador también es más que Esteban Paredes. Pero Esteban Paredes es más. ¿Por qué, como- por qué te lo digo? Rubén Martínez tiene cabezazo. Creo que a Esteban Paredes le faltaba el cabezazo. Rubén Martínez tenía un cabezazo en gesto técnico muy similar al de Iván Zamorano. Mira lo que Claro. te digo. Tenía cabezazo, tenía remate de media distancia, tenía oportunismo. Era un crack. Era un crack. Ganó la Copa Libertadores. Por logros tampoco está Sí. lejos. Pero creo que es Esteban Paredes el ídolo de una generación gigantesca y lo tengo que incluir en el equipo. Sí, obvio. El último, por si queda alguna duda. No, Indudable. que no puede no estar. Creo que No se coloca en es duda. hasta triste hablar de Caselli porque no hay un desacuerdo. Es imposible encontrar un desacuerdo Pero sin hablar de Carlos Caselli. Pero el desacuerdo puede estar en que el incluir a Esteban Paredes, porque este era un 4-3-3, me dijeron. Sí, un 4-3-3. Claro. Porque si no podía cambiar la formación. Hace que yo ponga a Esteban Paredes de centro delantero. O sea, Y igual Caselli el por el 4-3-3 es costado. más posicional de nombres que ser un técnico y que los vamos a No, tirar a la pero, cancha. pero Claro. claro, pero para entender, esto implica que en mi decisión pongo a Carlos Humberto Caselli de puntero derecho, que es donde empezó su carrera. Sí, después Carlos se fue Caselli- moviendo hacia el 9. En el Colo-Colo 73 jugaba Carlos Caselli por una punta, jugaba el Pollo Eli por otra, y en el centro del ataque jugaba el Negro Ahumada. Era el ataque de Colo-Colo. O sea, cuando digo lo pongo de puntero derecho, no lo pongo de capricho. Era extremadamente bueno como puntero derecho. Sí, tampoco tenía de hecho tenía el porte, era ágil, veloz, era más pequeño, tenía todas las características de un win, digamos. No, Después y lo pasa a otro- ser 9, pero Y lo otro es que Caselli desde lo social significa mucho, no solamente para Colo-Colo, sino para el pueblo chileno en Bueno, sí, y para eso el es amante lo- del fútbol, y para eso es- muchas claro, personas. o sea, quizás Caselli, y aquí esta es la pregunta del cierre también, ¿cuál de todo esto es el jugador más emblemático en la historia de Colo-Colo? Creo que Caselli tiene harto que decir en esa conversación porque es un ícono no solamente futbolístico, sino que social del siglo XX chileno. Como que, Uy. digámoslo, si podemos entender que la dictadura es quizá el proceso histórico más importante del siglo XX por la connotación que tuvo, Carlos Caselli, al ser un actor activo dentro de este proceso, le da un espacio muy importante, no solo en lo futbolístico, sino también en lo social, como dice René. aquí hay que hacer un contexto súper importante. Porque el jugador más importante, más relevante, más determinante y la piedra angular de esta institución no está en el equipo ideal. Upa. Y, No, no. y, probablemente no está Usted es el dentro- experto. No, ¿Usted quién es? Pero que ahora lo van a entender. Tampoco No, está dentro de la lista de los jugadores más ídolos. Pero no hay nada más importante en Colo-Colo que David Arellano. Yo creo que sentí que para allá iba. Sí, como- es David, David Arellano es Colo-Colo. David Arellano es todo. Yo creo que hay un poco reconocimiento a la figura de David Arellano, un adelantado que ve cuando goleaban a la selección chilena, los uruguayos, los argentinos, dice ¿qué pasa? ¿Y saben qué hace? Se va a Uruguay a mirar los entrenamientos para ver qué era lo distinto que ellos hacían. Y Claro. lo viene a implementar acá. Cuando ve que hay un bar al lado del Estadio Magallanes, cuando ve que no entrenan, cuando ves que juegan los que son más viejos, dice, esto no es lo que yo quiero. Y se revela y forma otro club. Después dicen, hay que tener divisiones inferiores. O sea, empieza a dar unas directrices, apunta al profesionalismo de una manera, con una visión, que en 1925 dice, vamos a hacer una gira a lo largo de Chile para que conozcan Colo-Colo. Hacen una gira en tren, llegaron a la isla de Chiloé y eso masifica la popularidad de Colo-Colo. Después, en 1927, que es cuando fallece, genera una gira a Europa. Vamos a ir a Europa para que este Colo-Colo se vaya. O sea, gran parte de la popularidad tiene que ver con esta Tiene que ver historia con que yo este, les voy sí. contando. No, sí, se gesta, y de se hecho- gesta como tal. Su muerte aumenta aún mucho. Colo-Colo ya era muy popular, ya había desplazado a Magallanes, pero su muerte lo hace aún mucho Sí. más popular. Y muere en Europa en una gira. Eran en barco la gira, en buque en aquella época. Pasaron por México, pasaron por Cuba, jugando partidos amistosos, hasta llegar a España, donde juegan una cantidad de partidos y muere en mayo de 1927. O sea, la piedra angular de Colo-Colo es David Arellano. Pero el ídolo máximo, para mí, porque esto es debatible, Sí. el ídolo máximo para mí y la figura más relevante
Es Carlos Caselli. Carlos Caselli. Es Carlos Caselli. Aquí hay un tremendo debate que tenemos que seguir, pero lamentablemente no en este programa porque llegamos al fin. Cerramos acá este capítulo de Camarín 90. Gracias Renzo, gracias Edson. Un gusto. Será hasta la próxima. Saludos, Sigan en Cristian. Sammy Sports, síganos. Sí, saludos a Cristian que no pudo estar. Con mucho cariño le dedicamos este programa a él. Y nada, nos encontramos en otro Camarín 90. Chao, chao, que estén muy bien.